Entonces, muy buenas noches con todos. Nuevamente, extender la invitación al desarrollo de este curso, ¿no? El día de hoy vamos a tocar este tema del procedimiento de deslinde y titulación de comunidades campesinas, ¿no? Es un tema amplio, de alguna manera, que tiene muchas aristas. Vamos a tratar de resumirlas en este periodo de tiempo para poder encontrar o definir los problemas principales que se vienen presentando al día de hoy sobre el tema de comunidades campesinas, ¿no? Vamos a analizar algunos aspectos que he considerado importantes resaltarlos en los procesos de formalización. Como saben, el tema de las comunidades campesinas está marcado o de alguna manera vinculado al tema urbano, al tema rural, al tema de empresas inmobiliarias, el tema de empresas mineras y en general toda actuación por parte de privados y del Estado, ¿no? Donde justamente estos procedimientos de alguna manera están limitando algunos derechos de las comunidades campesinas a nivel nacional, pero también debemos ver pues las problemáticas al interior, ¿no? Con respecto a, a los conflictos de derechos de propiedad que existen. Entonces vamos a desarrollar este tema más o menos enfocándolo en ese sentido. Muy bien, no sin antes indicar que voy a hacer una exposición más o menos de hora y media y voy a dejar las media hora al final para las preguntas, ¿no? Que crean convenientes para aclarar algunos temas o algunos casos prácticos que se puedan presentar en forma muy resumida. Muy bien, entonces, este tema del deslinde y titulación es un procedimiento que permite adquirir el tema del derecho de propiedad para las comunidades campesinas. Como saben, en nuestro país tenemos de alguna manera reflejada en casi todos los departamentos de nuestro país comunidades, ¿no? Muchas de ellas campesinas en tema de costa y sierra, y en zona de selva también algunas comunidades campesinas también colindantes y las comunidades nativas, ¿no? Entonces, estas comunidades campesinas tienen toda una lógica con respecto a la administración de su propiedad. Hay muchas comunidades que son íntegras. ¿Qué quiere decir? De que su propiedad no ha sido independizada o afectada por derechos de terceros. Pero hay otras comunidades que sí, ya han fraccionado sus predios, matrices, han sido transferidos, ya sea a terceros, a mineras, empresas inmobiliarias, como he mencionado, y surge una suerte de que si conservan de alguna manera esa esencia misma como comunidad, más aún que los miembros o participantes a veces no radican en la propia comunidad, y como saben, en la ley de comunidades, uno de los requisitos esenciales para el tema de comunero es radicar, realizar el trabajo comunal, ¿no? Colaborar con la comunidad, asistir a hacia a veces hasta obligatoria a las fiestas patronales que se organizan. Pero lo más importante es el tema de la administración de la tierra, y ahí viene uno de los factores importantes, ¿no? A veces se otorgan derechos de uso de la tierra a los comuneros y a veces se interpreta mal de que este uso corresponde a un derecho de propiedad ya ganado, ¿no? Por el comunero, y a partir de ahí puede transferirlos a terceros. Y estos terceros, teniendo la noción de que en su momento se les otorgó derechos de propiedad, comienzan de alguna manera a ejecutar acciones, ya sea de habilitación, de urbanización, de venta, fraccionamiento, clubes privados o de cualquier otra naturaleza. No son temas que de alguna manera vinculados a las actividades de las propias comunidades que administran su territorio. Y uno de los problemas también que se ha resaltado en esta temática es el tema de la presencia de derechos de propiedad al interior de terrenos comunales. Como hemos dicho, los terrenos de comunidades campesinas pueden estar inscritos o no inscritos, tener una titularidad extrarregistral. Pero también se presentan situaciones que dentro de este territorio comunal existen personas, empresas que también tienen derechos de propiedad contenidos en escrituras públicas, documentos privados de fecha cierta o a su vez partidas registrales. Partidas registrales donde el titular es un tercero o puede ser el propio Estado o alguna entidad del Estado. Entonces, estas situaciones, que es un tema de alguna manera que está vinculado al tema de la duplicidad de partidas registrales, es un tema muy importante de evaluar, porque a partir de ahí se van a tomar una serie de acciones de carácter administrativa y judicial que van a repercutir sobre los derechos de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, lo importante acá es ver toda esta casuística generalizada y no tener solamente una visión general del terreno comunal que es intangible, que es imprescriptible, que no se puede, pues, fraccionar los terrenos, ¿no? Eso ya quedó de alguna manera desplazado
de alguna manera por la realidad fáctica y la realidad jurídica que se presenta al momento de disponer de estos terrenos. Muy bien. Ahora bien, el tema de las comunidades campesinas es un tema de alguna manera vinculado a las competencias de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales han asumido la competencia de trabajar o realizar procesos de formalización o regularización de la propiedad llamado deslinde y titulación de comunidades campesinas, aplicando un procedimiento, un procedimiento de deslinde y titulación para reconocer ese derecho de posesión en principio de las comunidades campesinas, los terrenos que vienen ocupando y que directamente están vinculados por la actividad agropecuaria o por el, digamos, uso del suelo que tienen, para poder, a partir justamente de un procedimiento que lo vamos a ver, otorgarse ese derecho de propiedad por parte del Estado. ¿A través de qué? De documentos que permiten su inscripción. Antiguamente se otorgaban títulos de propiedad a comunidades campesinas en los procesos de deslinde y titulación. Ahora no, ahora los medios idóneos para la presentación y generación de un título son, en este caso, pues las actas de colindancia, el plano en conjunto y la memoria descriptiva, ¿no? Donde ya ha dejado, digamos, esa actuación principal, el título de propiedad otorgado, ¿no? Que antiguamente sí se podía visualizar en los títulos archivados del registro de la propiedad, ¿no? Donde las entidades del Estado, el Ministerio de Agricultura, el EXPET, otorgaban títulos ya definidos sobre estos terrenos comunales. Ahora estos documentos que he mencionado son los que dan mérito a la inscripción registral del derecho de propiedad. Y otro elemento adicional, las comunidades campesinas, dentro de sus procesos de formalización, también contarían o también cuentan con documentos de propiedad ancestrales que en su momento pueden ser validados en el proceso de formalización. Estos documentos de alguna manera tienen una trascendencia importante para el otorgamiento de derechos, definen estos derechos ancestrales y que corresponden justamente a una acción de saneamiento que realizan los gobiernos regionales. Pero el tema del tratamiento de las comunidades campesinas se encuentra dentro del ámbito del derecho agrario, ¿no? De la propiedad agraria, competencia de los gobiernos regionales. Existen equipos técnicos vinculados a este procedimiento y que de alguna manera tienen la experiencia necesaria para poder realizar estos procesos en forma pues masiva, ¿no? Por grupos, por unidades territoriales, como el caso del PTR3, que está tomando un conjunto de comunidades campesinas para poderlas sanear y otorgarles los derechos de propiedad, o ya a nivel de solicitud de parte, donde la propia comunidad solicita al gobierno regional su intervención para el tema del otorgamiento de estos derechos de propiedad, ¿no? De la comunidad campesina. Muy bien. Pero hemos dicho que el tema, digamos, de las comunidades campesinas, de los derechos que se otorga, ya sean inscritos o no inscritos, tiene vinculación con otras normas, ya sea en materia agraria, ¿no? De formalización agraria de la propiedad, o también en materia urbana, que también está vinculado al tema de COFOPRI, de las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Una de estas normas, la 31145, la ley de formalización de la propiedad rural, establece en el artículo 3, de alguna manera, limitaciones a las intervenciones de los gobiernos regionales en la formalización de predios rústicos y terrenos seriazos habilitados. Es decir, los gobiernos regionales están limitados de intervenir sobre estas categorías ya definidos en su propio reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, modificado por el 012-2023 Midagri, en la cual establecen una serie de consideraciones o rubros en las cuales los equipos técnicos de los gobiernos regionales no pueden intervenir, es decir, no pueden sanear, no pueden otorgar derechos de propiedad sobre territorios o sobre predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Este es uno de los primeros, digamos, límites que se tiene al tema de formalización rural. Entonces, lo importante acá, entonces, dentro de este proceso, es determinar a través del proceso de saneamiento físico legal que ejecutan los gobiernos regionales, cuáles son esas zonas o esas, digamos, perímetros definidos como propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, para lo cual, en este caso, el Midagri cuenta pues con un aplicativo informático. Por un lado, un aplicativo nuevo que es el SCR, el nuevo Sistema Catastral Rural,
Y por otro lado tenemos el acceso libre que tiene el SICAR, que cualquiera de nosotros puede acceder al Internet y puede de alguna manera acceder a esa información, donde están reflejada una serie de información cartográfica, de alguna manera de bases gráficas, donde se determina justamente los polígonos de, digamos, de titularidad de las comunidades campesinas, ¿no? Trabajando sobre dicha base, ¿no? Ahora, debemos entender que este SICAR de acceso libre, que podemos acceder a través de los medios informáticos, fue un primer intento de poder concentrar, de alguna manera, sistematizar todo el tema de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. No toda información, y ahí viene la parte práctica, no toda la información de las comunidades campesinas y nativas está incluido en este visor, ¿no? En el SICAR. ¿Debido a qué? Debido justamente a la falta de un equipo especializado que pueda concentrar toda la información histórica desde las primeras comunidades inscritas en el registro de la propiedad. Estamos hablando de 1905, 1910, donde se inscriben las primeras comunidades campesinas o como llamadas antiguamente comunidades indígenas, ¿no? Y que toda información histórica ingresada dentro del sistema, de alguna manera no se llevó a cabo, ¿no? Debido a la falta justamente de un personal especializado que integre toda esta información, motivo por el cual este visor del SICAR no está completo, no está actualizado. Ahí hay una labor pendiente del gobierno regional de poder actualizar esta información y concentrarla así en el SCR, ¿no? El nuevo sistema catastral rural a cargo de la DIGESPAR está en uno de sus objetivos es de alguna manera actualizar todo el tema de predios de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Es una tarea larga, de largo aliento, ¿no? Pero en ese proceso se va orientado el tema de contar con esta base gráfica integral en materia rural, ¿no? Que es necesario para los procesos de formalización. Entonces, uno de los límites, volvemos a repetir, dentro del proceso de formalización es el tema de que en tema de formalización rural las comunidades campesinas y nativas deben tenerse presente para poder excluirlas de los procesos de formalización. Entonces, a raíz de este comentario, los gobiernos regionales son los responsables de ejecución de estos procedimientos, ya sea los equipos técnicos que lideran el tema de la formalización de predios rústicos a través de sus equipos de especializados y también el equipo del deslinde y titulación de comunidades campesinas, ¿no? Entonces son dos equipos diferenciados, cada uno en comunicación con el otro para ver y la participación de estos equipos de alguna manera se enlazan en ciertos momentos del procedimiento. Pero lo importante es que cada uno de ellos debe contar siempre con la información actualizada. Todo lo que se ha formalizado, todo lo que se tiene en materia rural de predios rústicos, que también es importante en el proceso de titulación para evitar crear o de alguna manera ejecutar procesos de duplicidad de partidas registrales que hemos dicho, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta de que los procesos de deslinde y titulación tienen que darse sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales, ¿no? Salvo el caso que sea un fraccionamiento de una comunidad ya inscrita, que también se puede dar a través de un tema de independización, pero en la generalidad de los casos, en un procedimiento de linde y titulación, generalmente se da sobre territorios o terrenos que no tengan antecedentes registrales. Y producto de este análisis es el equipo técnico que tiene que realizar digamos, este trabajo, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Midagri, es el ente rector, ¿no? En el tema normativo, en el tema de capacitación, asistencia técnica, estandarización y sobre todo conservación de la base gráfica rural o el sistema catastral rural, que es el encargado justamente de mantener actualizado toda la información de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. Si bien es cierto, actualmente no se cuenta con un sistema actualizado, no hay un sistema, está en implementación el SCR, ¿no? Porque recién se está ingresando esta información, debemos entender de que a futuro debería ya tenerse pues un sistema de actualización permanente en el tema de comunidades, ¿no? De comunidades campesinas y nativas para poder definir exactamente los territorios que conservan esta condición de comunidad nativa. ¿Por qué lo digo esto? Porque, como saben, los fraccionamientos de comunidades campesinas dejan de ser terrenos comunales. Es decir,
Si una comunidad campesina que tenía 1.000 hectáreas vende 500 hectáreas a una empresa minera, esas 500 hectáreas dejan de ser comunal para transformarse en propiedad privada y solamente el remanente conservaría la situación de propiedad comunal. Entonces, esta situación es importante graficarla o tenerla incluida en nuestras bases gráficas de propiedades. Muy bien. Entonces, a nivel de comunidades campesinas, tenemos un marco legal, de alguna manera, que hasta a la fecha no se ha actualizado, salvo algunos aspectos vinculados al tema urbano, que lo vamos a comentar, pero tenemos ahí el tema de la ley 24656, la ley de comunidades campesinas, tenemos el decreto supremo 00891 tr que es el reglamento de la ley de comunidades campesinas, la resolución de Superintendencia General de Registros Públicos 343-2013 SUNAR, que aprueba la Directiva 010-2013 SUNAR, la directiva que regula las inscripciones de actos y derechos de las comunidades campesinas, el tema de la inscripción de la personería jurídica y el tema de la inmatriculación y procedimientos de independización e inscripción de derechos y acciones sobre terrenos comunales, ¿no? La ley 24657, que es la ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas, la ley 28685, la ley que regula el tema del abandono legal de tierras de comunidades campesinas ocupadas por asentamientos humanos, la resolución ministerial 468-2016 Vinagre, que es el lineamiento para el deslinde y titulación del territorio de comunidades campesinas, y la resolución ministerial 042-2021 Vinagre, que es el lineamiento para georreferenciar el territorio de comunidades campesinas. Ahora bien, últimamente se ha expedido la ley 32293, por la cual extiende el plazo de formalización de posesiones informales sobre terrenos comunales al 31 de diciembre del 2015, ¿no? Es una nueva norma que está vinculado al proceso de formalización de asentamientos humanos dentro de terrenos comunales, ¿no? Que vamos a comentar más adelante. Pero como ven, estas normas vienen siendo actualizadas y de alguna manera vinculadas mucho al tema urbano para poder que en este caso COFOPRI y los gobiernos locales, la municipalidad provincial y distrital, intervengan dentro de sus jurisdicciones para poder continuar con el proceso de formalización. Muy bien. Entonces, uno de los aspectos principales de las comunidades es que hay tres momentos que hay que tener en cuenta en el tema comunal. Un primer momento es el tema del reconocimiento administrativo, ¿no? La existencia de la comunidad. Si bien es cierto, constitucionalmente la constitución política de nuestro país reconoce a las comunidades campesinas y nativas y le da existencia legal independientemente a un reconocimiento administrativo, de todas maneras siempre tiene que haber un orden para el tema de la inscripción de los derechos de propiedad. Entonces, los tres momentos que vamos a analizar son, un primer momento es la existencia y reconocimiento de las comunidades campesinas por parte del ente administrativo, en este caso de los gobiernos regionales. Es decir, a través de una solicitud, el gobierno regional va a reconocer a esta nueva comunidad campesina a través de una resolución administrativa que va a ser publicitada para darle existencia, digamos, administrativa a esta comunidad. Posteriormente, esta resolución otorgada por los gobiernos regionales va a servir de base para la inscripción de la personería jurídica, para que esta comunidad campesina tenga de alguna manera un nacimiento en el registro como una persona jurídica en un libro especial, el libro de comunidades campesinas y nativas. Y a partir de ahí genere una partida registral, pero solamente vinculada a su personería jurídica. Es un segundo momento. Y el tercer momento, también vinculado al registro, es el tema ya del proceso de titulación, ¿no? El deslinde y titulación de la comunidad campesina del otorgamiento del derecho de propiedad sobre el suelo. Es un tercer momento donde todo un proceso ya realizado por el gobierno regional concluye con la inscripción de este plano en conjunto, de esta memoria descriptiva y las actas de colindancia, para que eso genere un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro de la propiedad, ¿no? Y estos procesos se han venido llevando históricamente en el tiempo con diferentes normas legales, diferentes procedimientos y que le otorgaban ese derecho de propiedad dado de alguna manera por el Estado representado por el gobierno regional. Pero
acá viene el comentario, ¿no? No todos los derechos de propiedad de comunidades han nacido con un procedimiento de deslinde y titulación. Hay muchos procesos, de alguna manera, son diversos o totalmente diferentes al tema del nacimiento de terrenos comunales. Por ejemplo, algunos terrenos o titularidades de comunidades campesinas han nacido como producto de un proceso judicial. Por ejemplo, la comunidad campesina de Jicamarca nació como un proceso judicial por un tema de título supletorio. Por ejemplo, el tema de la comunidad de Asia, la comunidad de Male y otras comunidades circundantes nacieron como producto de una conciliación. Y así hay una suerte de alguna manera, de diferentes factores o ejemplos donde dan nacimiento al tema de las comunidades, no necesariamente con el procedimiento de deslinde y titulación de tierras. ¿Y eso cómo lo percibo? A través de la lectura de la partida registral y títulos archivados que han generado esa inscripción. Y más aún en estas comunidades más antiguas que se denominaban comunidades indígenas, donde los derechos de propiedad se vinculan mucho al tema ancestral, ¿no? De títulos otorgados por la corona española, ¿no? Por los virreyes, y que esos han servido de base para su inscripción en el registro de la propiedad. Y en otros casos, nacidos del propio derecho civil, donde terceros, empresas agrarias, agropecuarias, transfieren y donan terrenos a las comunidades campesinas para darle nacimiento a las mismas. Por eso, el origen de las comunidades va a variar conforme a la inscripción registral. Y esto lo vamos a percibir en el momento de sacar la partida registral y el título archivado para darnos cuenta. Pero el común denominador actual de la norma que estamos comentando, las normas actuales de formalización, de deslinde y titulación, enmarcan justamente en una modalidad actualizada para el tema del deslinde y titulación de las comunidades campesinas. En consecuencia, en este artículo constitucional se reconoce a las comunidades campesinas y nativas como un ente que tiene existencia legal, existencia propia, son consideradas dentro de una consideración de alguna manera sociológica como estructuras sociales especiales, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema de que sus terrenos son imprescriptibles, donde no se pueden aplicar ciertos derechos o ciertos mecanismos de adquisición de derechos de propiedad, por ejemplo, el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, que si bien es cierto, se puede aplicar el abandono de terrenos comunales, pero el tema de la prescripción está vedado, salvo el caso de las situaciones de duplicidad. Y acá viene pues uno de los comentarios y uno de los problemas que se está presentando a nivel de gobiernos regionales. Existen casos donde terrenos de comunidades campesinas están inscritos en registros públicos con una partida registral, pero también existen sobre este terreno otros derechos de propiedad inscritos con anterioridad, de grandes haciendas o fundos o de propiedades privadas que también cuentan con partidas registrales. Y la pregunta que se genera, ¿podría yo aplicar una prescripción adquisitiva sobre ese terreno o sobre esa propiedad más antigua que es un propietario privado? Y la respuesta que han expedido los gobiernos regionales es sí, se puede prescribir porque cada una de las personas, de las partidas conserva su autonomía. Entonces, estamos frente a problemas complejos que se han presentado en el tema de derechos de propiedad. No estamos frente a situaciones estándar o hipotéticas o digamos, el mundo perfecto, ¿no? Donde todas las inscripciones son únicas, que el terreno de una comunidad es intangible, de que no hay superposición, de que no existen otros propietarios. Eso no existe en la realidad peruana. Existe la realidad de que el registro cada vez va actualizando sus bases gráficas y va encontrando más procesos de duplicidad de partidas registrales. Y es lo que deben enfrentar los equipos técnicos de saneamiento físico legal de los gobiernos regionales. Y es la realidad que debemos comprender y entender para poder de alguna manera sacar conclusiones y ejecutar el procedimiento correcto y adecuado para el saneamiento físico legal. Entonces, la ley 24656, la ley de comunidades campesinas y el decreto supremo 0891-TR, de alguna manera recogen el camino o este íter de la forma del reconocimiento de la personería jurídica, ¿no? De esta personería que en su momento, en su primer aspecto, es un reconocimiento de carácter administrativo que hemos comentado, ¿no? Donde el gobierno regional va a generar esta suerte de reconocimiento
de esta nueva comunidad, integrarla dentro pues del aspecto de la formalidad. Entonces, el reconocimiento de la personalidad jurídica a nivel administrativo, los gobiernos regionales tienen esta función de poder establecer justamente a través de una resolución administrativa este reconocimiento que es parte de uno de los requisitos previos para la inscripción registral, para la inscripción ante el registro de la propiedad y la generación de una partida registral como persona jurídica, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto que se debe de alguna manera seguir para poder consolidar los derechos de propiedad de una comunidad campesina a nivel nacional. Entonces, para esta primera etapa de este reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional, entonces la norma legal ha establecido una serie de requisitos, entre ellos los principales, que se exige que este grupo denominado comunidad campesina esté constituido por un grupo de familias, según lo establecido en el artículo 2 de la ley 24656, la ley de comunidades campesinas, sea un grupo familiar. Y en especial, este grupo familiar o este grupo de personas tiene que tener principalmente la posesión de los terrenos, porque a veces se discute mucho de que hay personas que han formado una comunidad campesina, pero están ocupando terrenos de propiedad privada o están ocupando terrenos de otra comunidad. Entonces, puede darse el reconocimiento, entonces ahí es la discusión que tiene el gobierno regional. Si el elemento futuro que va a tener esta comunidad es generar territorios de su propiedad para administrarlos, para generar pues un dominio sobre los mismos, es necesario tener pues estas condiciones especiales para este reconocimiento. Entonces, primer requisito, constituir un grupo de familias justamente vinculados al tema de la tierra, tema de la posesión. Ahora, este grupo tiene que organizarse, contar con un libro de actas donde los integrantes de este grupo, de esta comunidad, de este grupo de familias, de alguna manera aprueben esta condición de constituirse como una comunidad campesina, motivo por el cual tiene que haber la aprobación en el libro de acta de los 2/3 de participantes de integrantes comuneros habilitados para que puedan gestionar el tema de su reconocimiento. Este es un segundo elemento de organización donde tienen que tener su libro de actas, libro del padrón de los comuneros, ¿no? Tener de alguna manera las legalizaciones respectivas de estos libros y manejar justamente todo el tema administrativo de poder llenar justamente estos documentos que son necesarios para el tema del reconocimiento administrativo. Y el tercer elemento, encontrarse en posesión de su territorio, que es el elemento esencial para el tema de comunidades campesinas. Hay muchos intentos de comunidades campesinas de poder de alguna manera reconocerse, pero a veces estos grupos de familia se encuentran sobre territorios de propiedad privada, de terceros, donde es muy discutible el tema de su reconocimiento, más aún que a veces tienen una condición totalmente diferenciada a denominarse como comunidades campesinas. Entonces eso lo podemos ver justamente pues en los procesos mismos de que hay muchas comunidades que no han logrado su reconocimiento, ni mucho menos su inscripción registral como derechos de propiedad sobre el territorio. Muy bien, entonces, ¿cómo se empieza el tema de este reconocimiento administrativo? En este caso, el presidente de esta directiva comunal, ¿no? Autoelegida, autodenominada, en representación de esta comunidad, presenta su solicitud ¿dónde? Al gobierno regional, ¿no? Al equipo técnico del gobierno regional. Entonces, en esta solicitud tiene que ser adjuntada copias legalizadas por notario o juez de paz de la localidad de los siguientes documentos: la solicitud de inscripción como comunidad campesina, ¿no? Precisando el nombre. El nombre es indistinto, se puede repetir el nombre, no se preocupen. Puede haber el mismo nombre de otra comunidad cercana o colindante, no se preocupen, puede ser el mismo. El estatuto de la comunidad, por supuesto redactado, en él se va a establecer las condiciones especiales. ¿Y por qué es importante el estatuto? Porque en el estatuto se va a establecer las condiciones de los derechos de propiedad del uso del suelo. Hay muchas comunidades que dentro de sus estatutos está establecido que los terrenos son intangibles y no se pueden transferir, que solamente se pueden dar el uso del terreno. Si está establecida esa cláusula dentro del estatuto, automáticamente cualquier venta que realicen a nivel comunal de la asamblea con este estatuto automáticamente sería nulo. No podría generarse transferencias de derechos de propiedad. Por eso muy importante el tema del contenido del estatuto. El nombramiento de la junta directiva, tenemos que nombrar una junta directiva
que genera a futuro la representación para los futuros actos, en este caso la inscripción registral de la personería jurídica y posteriormente el procedimiento de deslinde y titulación. Y un croquis de la comunidad, un croquis de este territorio que pretende la comunidad. Este es un factor muy importante de determinación espacial. Yo como presidente o como representante de una comunidad tengo que definir mi territorio. No puedo decir que tengo tantas hectáreas si no lo grafico. Tengo que tener una determinación del territorio que pretendo porque eso va a permitir a futuro que la intervención por parte del equipo técnico del gobierno regional en el tema rural para comprobar el tema de la posesión y por otro lado para definir los linderos que pretende esta comunidad campesina. No es una simple declaración, es una comprobación física justamente de los territorios que están ocupando y que están gestionando al interior de esta comunidad campesina. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un croquis de una comunidad campesina, ¿no? Donde definen justamente sus territorios que pretenden inscribir con titularidad, ¿no? Puede ser un croquis hecho a mano, AutoCAD, en cualquier otro sistema, pero tiene que haber una definición de estos territorios pretendidos, ¿no? Para darle viabilidad justamente a este procedimiento de reconocimiento. Entonces, llegado, presentada la solicitud, llega a mesa de partes, lo suben al jefe del equipo de comunidades campesinas, de ahí tiene que ser repartido al equipo técnico, ¿no? Al equipo especializado en el tema de reconocimiento de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, llegado esta solicitud, se hace la publicación de la misma, ¿no? De la publicación y del croquis, supuestamente en los avisos o carteles que se colocarán en la sede de la comunidad y en el local del Consejo Distrital, ¿no? En muchas publicaciones en el diario peruano vemos esta publicidad. La podemos ver en diarios de mayor circulación o en el peruano. Pero el tema del croquis generalmente está de alguna manera junto en los avisos. No está en las publicaciones del diario El Peruano. No hay croquis, en la práctica no hay un croquis anexado en el tema de la publicación en el diario oficial del peruano, ¿no? Motivo por el cual tiene que verse en el expediente administrativo o directamente pues en el cartel que se pega. Ahora, segundo elemento, la obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio. Esta constancia lo otorga el equipo técnico de formalización rural. Los que hacen formalización rural tienen que ir a campo y definir de alguna manera el tema de la ocupación del territorio, tomando como referencia el croquis y de alguna manera otorgar esta constancia que acredite esta posesión del territorio, del terreno comunal que se pretende, ¿no? Y también de alguna manera definir que al interior no hay predios rústicos o situaciones que podrían afectar el tema de la integridad del terreno comunal. Aparte, se hará una inspección ocular para verificar los datos proporcionados por la comunidad campesina, ¿no? Evaluando el informe, una opinión, ver el grupo de familias, cuántas personas, qué actividades que realizan, es decir, una inspección ocular que defina justamente las condiciones de este grupo de familias que pretenden un reconocimiento administrativo como comunidad. Ahora, cualquier persona, natural o jurídica, podrá plantear observaciones dentro del término de 15 días, ¿no? Después de la publicación. Podría hacerlo otra comunidad, podría hacerlo un tercero, un propietario privado, ¿no? Que no esté de acuerdo con este proceso de reconocimiento, debido a que están afectando sus derechos. Entonces, este es el momento donde las personas podrían presentar, pues, oposiciones o, de alguna manera, contradicciones al procedimiento. Este es el aviso del reconocimiento, ¿no? E inscripción de una comunidad campesina, ¿no? En el tema de Puno, últimamente, es de marzo del 2025 de este año. Y como ven, son las normas generales, el tema del representante de esta comunidad, presidente, el nombre de la comunidad, ¿no? No menciona el área del reconocimiento porque es solamente el tema del croquis, no hay un área definida, eso se hace a través ya del proceso de deslinde y titulación. Pero estas es las comunicaciones que se dan para efecto de que cualquier tercero pueda oponerse a este procedimiento o presentar sus alegaciones. Muy bien. Entonces, dictada la resolución de inscripción oficial, es decir, en este caso el gobierno regional emite una resolución del reconocimiento, de alguna manera se dará plazo para ser notificada. Es decir, esta resolución va a ser notificada a los miembros de la comunidad campesina y publicitada para que cualquier persona tenga de alguna manera el legítimo interés de oponerse a este reconocimiento. Toda resolución administrativa, ustedes saben, puede ser impugnada, ¿no? Y puede ser contradicha, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial.
Ahora, si se presenta alguna impugnación de la resolución dentro de la comunidad, va a ser absuelta en primera instancia o en segunda instancia administrativa por el propio gobierno regional. Y esto podría subir en contencioso administrativo a nivel judicial. Entonces, finalizada, no habiendo estas impugnaciones o habiendo quedado consentida esta resolución dentro del plazo de ley, automáticamente se va a ingresar esta resolución en el registro regional de comunidades y una vez ya inscrito y validada de alguna manera quedando como cosa decidida esta resolución, se va a entregar una copia certificada al presidente de la comunidad campesina. ¿Para qué? Para que este último pueda tramitar su inscripción registral de la personería jurídica ante el registro de la propiedad, que sería el segundo momento de la inscripción de una comunidad campesina. El primer momento se agota con la expedición de la resolución y la conformidad con la copia certificada, y esta copia certificada otorgada al presidente de la comunidad o representante va a servir de base para la inscripción ante el registro de la propiedad. Entonces, ya con este reconocimiento, esta resolución administrativa por parte del gobierno regional, se tiene expedito el derecho para poder solicitar una inscripción y generar una partida registral como persona jurídica, ¿no? Y en ese momento se puede inscribir la comunidad, da nacimiento a la comunidad, y también inscribir el estatuto y los actos administrativos, actos registrales, que permitan pues, la aprobación de la primera junta directiva comunal u otros actos que definan de alguna manera la mejor organización de esta comunidad campesina, ¿no? Entonces, este nacimiento en el registro de la personería jurídica permite ya posteriormente inscribir los actos posteriores, ¿no? De los diferentes juntas directivas al momento de finalizar su mandato, ¿no? Los poderes necesarios, los poderes para transferir, los acuerdos que se tomen por asamblea comunal para efecto de transferencia de terrenos comunales por compra-venta o donación y una serie de actos que podrían de alguna manera materializarse en actos de carácter secundario o segundos actos de transferencia de propiedad. Ahora bien, si en el caso hipotético estos reconocimientos, estas resoluciones se extravían o se deterioran o se destruyen por fenómenos naturales o de otra índole, automáticamente estos documentos pueden ser reemplazados por una constancia que otorga el gobierno regional. El gobierno regional podría otorgar estas constancias que permiten de alguna manera darle validez a este reconocimiento y generar pues una inscripción registral de la personería jurídica. Como ven en la imagen, este es una resolución suprema antigua de un reconocimiento de una comunidad indígena. Antiguamente la competencia para el reconocimiento de las comunidades indígenas era a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la Dirección de Asuntos Indígenas. Todavía no estaba vigente el tema de la competencia del Ministerio de Agricultura. Recién en el año 64 se toma competencia, 69, disculpen, se toma competencia por parte del Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de comunidades ya llamadas comunidades campesinas. Hasta este momento era solamente la denominación general comunidades indígenas. Muy bien. Esta es una resolución gerencial de reconocimiento de una comunidad campesina, últimamente, ¿no? Este es del 2022, donde al final esta resolución va a ser de fuente o va a servir como documento para poder realizar la inscripción ante el registro de personas jurídicas, ¿no? Este es de alguna manera el primer paso que se da para el tema del procedimiento de deslinde y titulación. Posteriormente va al tema de su integración en el registro a través de una partida registral como persona jurídica y posteriormente el procedimiento de deslinde y titulación. Esta es otra resolución, también reconociendo a otra comunidad campesina. Entonces son actos que son generalmente publicados en el Diario Oficial del Peruano para su publicidad. Muy bien, y ya a nivel registral, la inscripción digamos, de la personería jurídica, donde se establecen justamente el nacimiento de esta comunidad campesina y el nombramiento de una junta directiva como un acto registral, ¿no? Estos nombramientos de la directiva son cada 2 años, ¿no? Estos se pueden renovar y de alguna manera a partir de aquí ya todos los actos de disposición, transferencia o administración son inscritos directamente en esta partida registral. Aspectos generales de la 24657.
ya de ley desde el fin de titulación. Y hemos visto las dos primeras etapas, ¿no? Una etapa del reconocimiento administrativo, otra etapa del reconocimiento o la inscripción registral como persona jurídica, y este tercer momento, con la ley 24657, se va a iniciar el proceso de deslinde y titulación de las comunidades campesinas, es decir, el procedimiento ante el gobierno regional para definir o determinar los derechos de propiedad que le corresponden a esta comunidad campesina. Entonces, ese es el momento donde la comunidad va a prestar de alguna manera toda esta, digamos, coordinación con el gobierno regional para inscribir estos derechos de propiedad. Muy bien. Ahora bien, el territorio comunal generalmente está integrado, en algunos casos, por tierras originarias, tierras que de alguna manera siempre han pertenecido a las comunidades, ¿no? Estas tierras, de alguna manera, que son representadas por documentos antiguos, ¿no? Antiguos en el sentido de que son, de alguna manera, documentos ancestrales que definen derechos de propiedad, documentos virreinales en algunos aspectos, o en todo caso también son consideradas esto de territorio comunal las tierras adquiridas por el derecho común. Hemos dicho que hay situaciones donde las comunidades adquieren territorios, compran o son donados por propietarios privados, y entonces estarían marcados dentro del tema del derecho común. Y también hay situaciones donde el propio Estado, representado por el Ministerio de Agricultura, otras entidades, transfieren derechos de propiedad a través de títulos, y estos títulos a veces no son inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, las fuentes, estas tres fuentes importantes para el tema de derechos, constituyen los elementos que definen el territorio comunal, ¿no? Aparte del tema de la posesión física. Y a partir de acá se generan también los conflictos, porque a veces podría haber situaciones donde comunidades colindantes se discuten un determinado sector del territorio, indicando unos que tienen la posesión y el otro, la otra comunidad indicando que tiene títulos ancestrales. Y estos, de alguna manera, en su momento, cuando se firmaron las actas de colindancia, estuvieron de acuerdo, un grupo de representantes, pero cuando posteriormente cambió las directivas, sacaron a la luz justamente estos documentos antiguos, ¿no? Que en su momento no fueron considerados en el proceso de deslinde y titulación. Entonces van a ver todas estas situaciones, por eso a veces hay procesos judiciales entre comunidades colindantes discutiendo áreas que corresponden a una u otra comunidad. Y estos procesos también están dados entre particulares, entre propietarios privados y comunidades campesinas. Pero este concepto de territorio comunal engloba todos estos derechos adquiridos, derechos de adquisición, derechos de propiedad, ya sean inscritos o no inscritos, que de alguna manera configuran pues, el corazón de la comunidad campesina con respecto a la administración de sus territorios, ¿no? Ahora, estas tierras, estos territorios comunales pueden ser predios rústicos o también terrenos seriazos. Generalmente a veces estos terrenos eriazos están alejados, ¿no? A veces hay comunidades que tienen un centro, un foco, un centro poblado, donde están de alguna manera todos los comuneros, donde viven los comuneros, pero en el momento de realizar las faenas, realizan actividades, digamos, de pastoreo y llevan justamente a las partes altas al ganado, o realizan actividades de alguna manera de agrícolas en sectores diferenciados dentro de los territorios comunales. Y esta es parte de la administración misma que realizan las comunidades campesinas. Entonces, por supuesto que si existe o se dan conflictos al interior de comunidades, estos podrían ser resueltos a nivel judicial. Muy bien. Ahora, en un proceso de deslinde y titulación, la norma que hemos citado, la 24657, establece excepciones a considerarse como terrenos comunales. Y una de esas excepciones, de alguna manera, es de que los derechos de propiedad adquiridos antes del 18 de enero de 1920, escrituras públicas o documentos de propiedad antes de esta fecha, no son considerados terrenos comunales. Si un propietario tiene documentos mm, anterior a esta fecha, 18 de enero de 1920, antes de la entrada de la Constitución de 1920, estos terrenos serían considerados de propiedad privada y se excluirían dentro del terreno comunal. También tenemos el tema de las tierras ocupadas por posesiones informales hasta el 31 de diciembre de 2015. Esta fecha se ha variado. Antes era el 2003, ahora se ha variado al 2015.
con la expedición de la ley 32293, que ha cambiado de alguna manera la fecha de formalización de posesiones informales y centros poblados dentro de territorios comunales. Entonces, esta fecha se ha extendido al 31 de diciembre del 2015, es la fecha actual. ¿Cuál es la norma que ha modificado la ley de comunidades? La ley de deslinde y titulación, la 32293. Esta es la norma que está vigente y que si viene siendo utilizada por COFOPRI, las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional. Muy bien. Otra sección, las tierras del Estado, que han utilizado para servicios públicos, y esto lo viene haciendo todas las entidades del Estado, la SBN, lo que viene haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, independizando áreas de comunidades campesinas, no expropiando, porque quien realiza el tema de expropiación o compra por trato directo es generalmente el ANIN o el MTC, que pagan un justo y precio a las comunidades, pero en el caso de establecimientos públicos, colegios, postamédicas, automáticamente la norma indica que es una independización directa en el terreno comunal. Las tierras adjudicadas con fines de reforma agraria, excepto aquellas que se hayan planteado acciones de reivindicación sobre parte de terreno de comunidades campesinas, aquellas que sean sometidas a procesos de reestructuración con fines de redistribución de la tierra a favor de las comunidades campesinas, y las tierras que se encuentran restos arqueológicos, ¿no? Estas zonas no son considerados terrenos de las comunidades campesinas. Muy bien. Entonces, este procedimiento de deslindituración se da cuando estas comunidades, careciendo de estos títulos sobre la posesión efectiva que tienen los terrenos, de alguna manera se inicia este procedimiento para poder regularizar ese derecho de propiedad. Ahora, en la práctica, estos procedimientos no son inmediatos. Por eso existen muchas comunidades que aún no se han titulado. Teniendo antigüedad, no se han titulado. Hay comunidades que tienen 30, 50 años de antigüedad y hasta la fecha no se han titulado por problemas, ya sea de carácter dirigencial o por superponerse con otras comunidades campesinas. Entonces, este tema del deslinde y titulación parte siempre de las condiciones especiales que se den para efecto de regularizar los derechos de propiedad de estas comunidades. Y por esa razón van a encontrar comunidades que tengan derechos de propiedad sobre sus territorios inscritos en registros públicos y otras comunidades que solamente tienen personería jurídica y no han inscrito sus derechos aún. Entonces van a ver esta situación. Y otro grupo que no tiene tampoco ni reconocimiento como persona jurídica, a veces solamente tiene un reconocimiento administrativo. Entonces, estas situaciones que se van a dar en la práctica, de alguna manera va a estar referidas justamente a consultas que se hagan de alguna manera, cuando ustedes estén viendo casos de comunidades y necesiten una información, tendrían que dirigir esta comunicación al gobierno regional competente para poder solicitar alguna información complementaria sobre dichas comunidades campesinas. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de deslinde y titulación? Recibida la solicitud por parte del presidente o representante de la comunidad campesina, el gobierno regional inicia todo un tema de organización para poder de alguna manera definir el equipo técnico que va a realizar este proceso de deslinde y titulación, ¿no? ¿De levantar qué? De levantar este plano en conjunto, la memoria descriptiva y la firma de las actas de colindancia, que son los elementos esenciales para poder realizar ese proceso de titulación y adjudicación de estos terrenos a favor de las comunidades campesinas, ¿no? Por supuesto que estos procesos tienen que ser públicos, tiene que haber previamente notificaciones al presidente de la comunidad y a los colindantes, que pueden ser otras comunidades o terceros o propietarios. Y además publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, para que cualquier persona tome conocimiento de este proceso de deslinde y titulación de comunidades campesinas. Porque podemos encontrar situaciones donde estos terrenos pretendidos por la comunidad ya podrían tener propietarios anteriormente inscritos. Entonces, es parte del proceso realizar justamente este tema de la publicidad o publicación de la información. Muy bien, entonces acá tenemos una publicación, una notificación de levantamiento de esta comunidad campesina, ¿no? También de este año, el 2025. Es una comunidad campesina de la Estrella de Oro, ¿no? En el del distrito de Guayías, de la provincia de Patás, ¿no? Donde se está notificando del procedimiento de deslinde y titulación, ¿no? Comunicando a todas las personas que tengan legítimo interés sobre este procedimiento.
Es una comunicación de carácter abierto publicado en el Diario Oficial del Peruano para todos los que crean que tienen de alguna manera un interés con respecto a este procedimiento de saneamiento físico legal, quiere decir el deslinde y titulación de estos territorios. Muy bien. En el caso de que hubiera de alguna manera colindantes al interior de este territorio que pretende la comunidad campesina, por supuesto, ¿no? Entonces, que no sea otra comunidad campesina, necesariamente tiene que haber una suerte de acuerdo, ¿no? Un acuerdo para este levantamiento de las actas de colindancias y el tema del levantamiento del plano en conjunto. Por supuesto que cada lindero tiene que ser definido con un vértice, tiene que realizarse los diferentes colocación de los hitos, ya sea de madera, cemento u otros medios, para poder definir justamente los linderos de cada una de las partes de este plano en conjunto. Debemos entender de que acá están presentes justamente titulares y pueden ser titulares inscritos y no inscritos, ¿no? Y acá hace la norma una diferencia en el tema del tratamiento. Tenemos pues, condiciones de que los colindantes pueden ser comunidades campesinas inscritas. También pueden ser colindantes propietarios privados inscritos con partidas registrales y propietarios privados no inscritos que tienen escrituras públicas o documentos de propiedad. Entonces, estas tres condiciones puede haber. En el tema de las comunidades, y en este caso que estén inscritas, automáticamente los linderos de la comunidad inscrita colindante se van a respetar, porque esta comunidad ya pasó por un filtro del saneamiento físico legal, un deslinde y titulación, motivo por el cual se conservan estos linderos originales. Por supuesto que la comunidad que se va a titular podría ir posteriormente a un proceso judicial de mejor derecho, ya esa es una acción posterior de carácter judicial. Pero la norma indica de que se respetan los linderos de la comunidad campesina colindante que se encuentre inscrita. En el caso de propietarios privados, en el caso de propiedad privada que tenga un lindero donde hay un propietario privado inscrito, se va primero a tratar de llegar a un acuerdo con estos propietarios para poder fijar este límite físico y poder de alguna manera poner el hito en un determinado punto y poder compensar estas áreas, ¿no? Llegar a un acuerdo y esta acta va a tener que ser suscrita por este propietario registral o su representante y también la asamblea comunal tiene que dar los poderes necesarios al representante de la comunidad para que suscriba estas actas de acuerdo y actas de colindancia, ¿no? Esta acta de conciliación y posteriormente actas de colindancia. Entonces, si se da esta figura de acuerdo o conciliación, perfecto, se traza el límite de este hito. Pero si no hubiera acuerdo, esa área que está en conflicto se denomina área en controversia, que quedará de alguna manera fuera del plano desde el de titulación, hasta que el Poder Judicial defina de alguna manera el mejor derecho sobre dicho terreno, sobre dicha área. Entonces queda esa área fuera del territorio, fuera del plano en conjunto levantado, por ser una propiedad privada. Pero en el caso de propietarios privados, ¿no? Que tengan documentos de propiedad esta registral, también se tiene que llegar a estos acuerdos, pero si no hubiera, lo que se va a trazar es el lindero que tiene posesión la comunidad. Si al interior están estos predios de propiedad privada extrarregistrales, lo que va a tener que hacer el propietario extrarregistral iniciar el proceso de mejor derecho. Entonces, son situaciones diferentes que se dan al momento del levantamiento del plan. Muy bien. Entonces, el ente regional tomará en cuenta que los linderos, de alguna manera definidos por los títulos que se encuentran inscritos y aquellos que no se encuentran inscritos, trazará el lindero proporcionado por la comunidad que esté en posesión, la comunidad campesina. Eso no quita de que este tercero perjudicado con escritura pública podría ir posteriormente en proceso judicial de mejor derecho, ¿no? Pero es parte de alguna manera del esquema de formalización que se da en estos casos. Muy bien. Entonces, si tenemos un propietario entonces colindante, resumiendo esta idea, un propietario colindante con derecho inscrito en un sector, un lindero que se está trazando el tema de la comunidad, lo que se va a pedir o se va a llegar a este grupo de trabajo supervisado del gobierno regional va a tratar de llegar a un acuerdo, a una conciliación. Si se llega a una conciliación, necesariamente tiene que haber la aprobación por parte de la comunidad campesina con los 2/3, que autorice al presidente a realizar esta conciliación o este acuerdo.
Y además, en el tema de propietario privado, tendría que tener los poderes, el representante, o tener la facultad de poder también llegar a este acuerdo conciliatorio. Si hay conciliación, se traza el plano, este plano en conjunto y se establecen los linderos, ¿no? Pero si no hay conciliación, ya hemos dicho, esta área se excluye del plano, ¿no?, de la comunidad y se deja como área en controversia, para que posteriormente, a nivel judicial, se defina quién tiene el mejor derecho sobre dicha área. Entonces, esto de alguna manera permite darle esa firmeza a los planos en el sentido de haber definido previamente el tema de los linderos con estos colindantes que son parte del procedimiento, ¿no? Porque este equipo de trabajo supervisado recorre todos los linderos que determinan justamente van a determinar la propiedad posterior de la comunidad campesina. Muy bien. Entonces, efectuada esta diligencia de conciliación, ¿no?, de este acuerdo comunal, se va a establecer justamente las líneas donde va a pasar justamente este plano. Antiguamente, como ven en la imagen, eran los planos levantados de esta manera, en hojas, en uno en 25.000, uno en 100.000, se dibujaba con un plumón los terrenos o territorios de las comunidades campesinas. Esto generaba a nivel cartográfico o a nivel de digitalización errores, ¿no? Errores al momento de definir exactamente los linderos, especialmente los colindantes. Actualmente no, actualmente el levantamiento de planos en conjunto se realiza a través de sistemas informáticos, de estaciones de equipos de geodésicos, equipos topográficos, submétricos, con mayor precisión y por eso se tienen que determinar los planos digitales, que son el plano en conjunto que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Ya actualmente ya no se tiene problemas con respecto a esta cartografía antigua que se utilizaba, esta metodología antigua que se utilizaba para definir los territorios de comunidades campesinas. Por esa razón, que implementó el procedimiento de georreferenciación de comunidades campesinas para poder solucionar estos problemas que se tienen con respecto a cartografía antigua, de planos que se inscribieron con una metodología cartográfica antigua y que merecen ser o ameritan ser actualizados a través del procedimiento que vamos a ver en las futuras clases del georreferenciación de comunidades campesinas, que en realidad es una rectificación del territorio comunal inscrito. Solamente este proceso de georreferenciación se verá sobre territorios comunales inscritos en el registro de la propiedad. Muy bien. Entonces, únicamente en el caso de que hubiera áreas en controversia, estas áreas en conflicto entre terceros inscritos en el registro con lo, esta comunidad campesina que pretende estas áreas inscribir a través del procedimiento de deslinde y titulación, se va a ir a un tema necesariamente de carácter judicial. Hay muchas áreas que aún ya se han titulado las comunidades campesinas por estos procedimientos de línea de titulación y que las áreas al interior todavía siguen en la condición de áreas en controversia, donde aún las comunidades no han regularizado este tema a través de un proceso judicial. Muy bien. Entonces, en el tema judicial, si hubiera un tema de áreas en controversia, la norma, la 24657, ha establecido un procedimiento célere, supuestamente de poder solucionar este tema, ¿no? De mejor derecho con respecto a estas áreas, si le corresponde a la comunidad campesina o si le corresponde a este tercero, a este propietario privado. Como ven, es un procedimiento donde se establecen plazos muy cortos para la ejecución de este procedimiento, pero esto es en la teoría. En la práctica, a veces estos procedimientos de mejor derecho se llevan años, ¿no? Llevan años en la práctica, o a veces ni se inician, debido justamente a un poco de desidia por parte de los representantes de las comunidades o por parte del propietario privado, ¿no? Entonces, estos plazos debemos entenderlos, son plazos establecidos en su momento, y de alguna manera del año 77 cuando se expidió la norma, la 24657, pero que en la realidad, por el tema de la falta de celeridad en los procedimientos judiciales, de alguna manera no se condice justamente con la rapidez que deberían resolverse esta clase de procedimientos. Muy bien. Ahora, en el caso de que ese colindante de uno de los linderos de este plano en conjunto que se está elaborando sea otra comunidad, ¿no?
necesariamente se va a llamar primero a una conciliación, a un acuerdo entre estas comunidades. Puede haber de alguna manera una suerte de acuerdo, como en muchos casos, para fijar estas actas de colindancia con una comunidad inscrita que definan ciertos linderos y que determinen de alguna manera una conciliación o un acuerdo entre comunidades. Pero si no hay ese acuerdo, necesariamente se va a conservar el lindero de la comunidad colindante que se ha saneado primero. Necesariamente se va a conservar el dinero. No va a haber de alguna suerte de dejarlo como área en controversia. No, acá se respetaría el dinero de la comunidad que se ha materializado su inscripción con anterioridad. Pero sí, esta área que podría de alguna manera pretender esta nueva comunidad podría irse a un tema de un arbitraje, podría generar un procedimiento de arbitraje que podría solucionar pues el tema de titularidad. Ahora, en el tema de arbitraje, no solamente va contra otra comunidad, también se ha dado casos, ¿no? En comunidades, especialmente en Ica, donde a través del arbitraje se ha logrado de que la comunidad recupere terrenos de propiedad privada. Es decir, renuncie el propietario privado y la comunidad los asuma dentro de sus territorios, ¿no? Como parte de sus territorios. Hay esas situaciones que son materia inscribible en el registro, ¿no? Muchos de estos, en el caso de una empresa agroindustrial Coscaya, tuvo un conflicto con una comunidad campesina y parte del procedimiento se solucionó a través de un arbitraje donde parte de los terrenos fueron cedidos por Coscaya a esta comunidad campesina. Disminuyó el área de Coscaya en esa zona y prácticamente la comunidad ganó esas áreas justamente debido a este arbitraje que llegaron justamente a resolver a través de este laudo arbitral, ¿no? Y otras situaciones, también el tema de conciliaciones que hemos visto de las comunidades de Asia, Mala, Cerro Azul, ¿no? Y otras situaciones que se puedan presentar, pero son medios alternativos independientemente al tema judicial. Muy bien. Entonces, pero también pueden haber situaciones de predios inscritos dentro, no en el tema de los linderos, digamos, de los linderos externos, sino dentro, al interior de la propia comunidad. Y entonces, en esos casos, necesariamente se tiene que llegar justamente a estos acuerdos conciliatorios con la comunidad campesina para poder de alguna manera respetarse estas áreas en cierto momento o poder de alguna manera excluirlos dentro del terreno comunal. Ya depende pues del acuerdo que se llegue. Y en muchos casos, muchos de los terrenos al interior de las comunidades cuentan con documentos inscritos en registros públicos, otros ya con escrituras públicas. Ya ese amerita pues un análisis por parte del equipo técnico del gobierno regional. Pero acá viene un comentario muy importante. A veces dentro del proceso de deslinde y titulación, los equipos técnicos no tienen una etapa del diagnóstico técnico legal, especialmente de propiedad. Y a veces realizan el levantamiento sin considerar el tema de bases gráficas previas. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Al final, cuando definen el lindero de la comunidad campesina, esta, al momento de inmatricularse, posteriormente el registro se da cuenta de que estos terrenos ya se encontraban inscritos a nombre de un titular particular, generando el tema de duplicidad de partidas registrales. Entonces, esa situación es la que viene aconteciendo debido a la falta de actualización de la base gráfica registral, que debería ser subsanada o ser de alguna manera este, sustituida por la actividad que realice el equipo técnico del gobierno regional. Es decir, lo que debería hacerse, independientemente de la información que maneja el registro, es de que el gobierno regional elabore una base gráfica propia de propiedades para que pueda, en el momento de calzar el plano de deslinde y titulación, defina exactamente cuántos titulares privados o cuántas comunidades campesinas están al interior de ese polígono y evitar justamente el tema de superposiciones. Entonces, esa es una labor que tiene pendiente el gobierno regional, debido a que en este procedimiento no hay una etapa de diagnóstico técnico legal. La hay, no está establecida así. Entonces, debería, en el momento de una modificación normativa al procedimiento de deslinde y titulación o en la actualización del manual de procedimientos, debería establecerse o definirse una etapa de diagnóstico técnico legal de comunidades campesinas o de procedimientos de deslinde y titulación previa a la elaboración del plano en conjunto, como comentario y que sería importante para evitar conflictos a futuro, ¿no? Entonces,
También hay casuística donde al interior de esta área pretendida, donde se está estableciendo este plano en conjunto, se está liderando, existen situaciones donde particulares, terceros, están presentando o han iniciado procesos judiciales de título supletorio o prescripción adquisitiva dentro de estos terrenos. Automáticamente la norma indica de que estos procesos se suspenden debido a que ya se está realizando un proceso de formalización o regularización a través de este deslinde y titulación. Entonces, se comunica al juez competente para que suspenda estos procedimientos, debido a que se encuentra dentro de un proceso de deslinde y titulación. El gobierno regional tendrá que comunicar al juzgado pertinente que el juez se abstenga de continuar estos procedimientos debido a que estas áreas están dentro de un proceso de deslinde y titulación por parte de la comunidad campesina. Entonces, estos, de alguna manera, procedimientos judiciales tienen que ser declarados inadmisibles, esta demanda por parte del juez de la causa, para poder continuar con el proceso de deslinde y titulación de la comunidad del área pretendida. Muy bien. Entonces, al final de este procedimiento, al final de este procedimiento de levantar la información en campo, llegar a identificar a los propietarios colindantes, las comunidades campesinas, verificar los documentos al interior, trazar los puntos, ¿no? Realizar el levantamiento de hitos en campo, se llega al momento donde se tienen que elaborar ya los documentos que permitan justamente la inscripción registral. Aquí el jefe del equipo, del equipo GTS de trabajo supervisado, va a tener la responsabilidad de elaborarse por su equipo las actas de colindancia, las memorias descriptivas y el plano en conjunto del territorio comunal. Estos tres elementos son esenciales para la inscripción en el registro de la propiedad. Es lo que va a exigir el registro, ¿no? De alguna manera, este escenario cambia un poco el esquema anterior de la ley de línea de titulación, en el sentido que la anterior norma exigía la presentación de una resolución que reconozca el tema de este territorio de la comunidad como titularidad de esta nueva comunidad campesina. La nueva norma no exige, o el registro ya no exige la presentación de una resolución administrativa, solamente estos tres elementos que dan publicidad. Pero, volvemos al pero, ¿no? Pero algunos gobiernos regionales están emitiendo resoluciones de reconocimiento, en este caso de determinación de aprobación del plano en conjunto de la comunidad campesina, pero que no es necesario presentar en el momento de ingreso de los expedientes al registro de la propiedad, ¿no? Ahora, todo este acto de publicidad necesariamente tiene que publicitarse a través de las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Para que, volvemos al tema, cualquier tercero interesado podría presentar su oposición o, de alguna manera, el acto impugnatorio con respecto a estos documentos que van a dar mérito a la inscripción de la titularidad o de la propiedad de esta nueva comunidad campesina. Entonces, este es el momento donde surge el tema de las oposiciones. Muy bien. Entonces, este es un plano de una comunidad campesina que se piensa inscribir, ¿no? A través del procedimiento de deslinde y titulación. Como ven, pasa esto por un filtro de SUNAR, de- de su base gráfica catastral, a base gráfica registral, donde van a determinar pues el área que se va a inmatricular. En el supuesto hipotético de que este terreno o este territorio esté superpuesto sobre otras propiedades privadas o otras comunidades, automáticamente van a pedir absolver esa consulta, ¿no? Y determinar si se va a excluir esas áreas del territorio de la comunidad que se va a inmatricular. Entonces, estamos hablando de acá de una inmatriculación. Los documentos anteriormente señalados van a servir para inmatricular el terreno a favor de esta comunidad campesina, no a favor del gobierno regional, sino a favor de la comunidad campesina, motivo por el cual el certificado de búsqueda catastral tiene que pasar limpio, sin ninguna superposición, como parte de este procedimiento que se está ejecutando. Entonces, es uno de los elementos antes, de alguna manera, cuando se presenta el expediente al registro, necesariamente tiene que pasar por el área de catastro, ¿no? Pero independientemente a que inscriban esta titularidad, esta propiedad a favor de la comunidad, podría surgir que a futuro el registro de predios, en este caso la base gráfica registral, se actualice
y podría aparecer por ahí una superposición sobre una propiedad privada o sobre otra comunidad campesina. Entonces, eso, volvemos a decir, el informe catastral o este certificado de búsqueda no, de alguna manera, no valida el derecho de propiedad autónomo de la comunidad campesina, porque podría generarse, vuelvo a decir, a futuro, situaciones de duplicidad de partidas registrales. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna superposición, si todo está correcto, no hay ninguna observación en el CBC, automáticamente se va a realizar este proceso de inscripción del tema de la propiedad de la comunidad, la nueva comunidad campesina, ¿no? Con todos sus datos técnicos, con todos sus linderos, ¿no? Y lo que va a dar mérito justamente a esta inscripción, hemos dicho, pues el tema de las actas de colindancia, la memoria descriptiva y el plano en conjunto, ¿no? Donde se recoge justamente este derecho de propiedad que tiene esta comunidad campesina, que a partir de aquí podría de alguna manera a futuro transferir parte de su territorio siempre y cuando lo someta pues a la asamblea comunal y esté determinada de alguna manera dentro de sus estatutos esa facultad de poder transferir territorios o terrenos a terceros o a empresas, empresas mineras o empresas o personas jurídicas, ¿no? Ya depende justamente de la voluntad que tenga pues la asamblea comunal de poder administrar estos territorios. Muy bien. Ahora bien, a nivel registral hemos indicado de que el tema de las comunidades campesinas esté regulado el tema de inscripción, ya sea de la personería jurídica o el tema de derechos de propiedad, en la resolución del Superintendente Nacional de Registros Públicos, la 343-2013 SUNAR, que aprueba la Directiva 010-2013 SUNAR. Esta directiva de alguna manera marca de alguna manera las competencias que tiene SUNAR para poder inscribir el tema de la personería jurídica y el tema de la propiedad a través del procedimiento de deslinde y titulación de tierras de las comunidades. Consecuencia, el tema de la personería jurídica va a ser inscrita a través de esta resolución expedida por el gobierno regional, ¿no? Que va a servir de fuente para poder generar la partida registral de persona jurídica de esta nueva comunidad campesina, inscribiéndose en el libro de comunidades campesinas de SUNAR, ¿no? Este es el segundo momento. Primer momento, reconocimiento administrativo a nivel de gobierno regional y el segundo momento es ya la inscripción en el libro de personas jurídicas, en el libro de comunidades campesinas y nativas, donde se va a generar una partida registral. Es la primera partida registral de persona jurídica. En estos actos inscribibles de personas jurídicas se puede inscribir el tema de su reconocimiento, estatutos o modificaciones, nombramientos de los integrantes de la directiva comunal, de los representantes, apoderados, su remoción, vacancia, renuncia, otorgamiento de poderes. Estos poderes tienen que ser poderes definidos, poderes especiales para el tema de transferencia de derechos de propiedad, modificación, revocación, sustitución, delegación y reasunción de estos. El acuerdo de constitución de una empresa comunal, si lo requieren, el acuerdo de la participación de la comunidad como socia de empresas multinacionales y otras empresas del sector público o asociativo, así como el retiro de la comunidad de estas empresas. El acuerdo de constitución de rondas comunales, el acuerdo de fusión de comunidades campesinas, las resoluciones judiciales y laudos arbitrales referentes a la validez de actos de reconocimiento inscrito o acuerdos inscritos. Este es el famoso reconocimiento de laudos que he hablado, o que los acuerdos que se toman cuando se van a esta vía arbitral. Y en general los actos y acuerdos que modifican el contenido de los asientos registrales. Entonces, debemos tener en cuenta de que estos actos de registrales van a depender mucho del estatuto. Si el estatuto faculta realizar ciertos actos, automáticamente van a ser validados. Si van en contra del estatuto, van a ser actos nulos. Tiene que verificarse siempre el contenido del estatuto. Muy bien. Ahora, para la inscripción de comunidades ya hemos dicho que se necesita una copia certificada de la resolución. La resolución es pedida por el gobierno regional, ¿no? Esta resolución va a permitir, de alguna manera, la inscripción de la personería jurídica. Pero también debemos citar el caso de que hay situaciones donde han existido reconocimientos anteriores donde ya no se cuenta con la resolución. Entonces, en estos casos, el gobierno regional tiene la facultad de pedir constancias de inscripción y esta constancia de inscripción permite la inscripción
en el libro de personas jurídicas de la comunidad campesina. Entonces, dos situaciones. Si se tiene la resolución, copia certificada, y si no la se tiene, una constancia expedida por el gobierno regional que permita la inscripción en el libro de personas jurídicas de la comunidad campesina. Muy bien. Entonces, uno de los primeros aspectos del tema de deslinde y titulación es también hacer la diferenciación entre actos que se pueden inscribir directamente en el registro de la propiedad. Entonces, el tema de la inscripción puede variar, depende del acto jurídico que genere. El primer momento que hemos visto es el tema de deslinde y titulación de las comunidades campesinas, ¿no? A través de un acto de inmatriculación. Pero también una comunidad podrá surgir o generar su territorio a través de una independización del terreno de otra comunidad. La comunidad madre cede áreas a la comunidad hija para su inscripción. Pero hay situaciones donde a veces estas áreas que se ceden no van como derechos de propiedad, sino van como áreas de uso o usufructo, que es un derecho real accesorio totalmente diferente al tema de propiedad, que puede de alguna manera variar el tema del esquema de administración de los territorios con respecto a disposición posterior. Pero en la generalidad de procedimientos de inscripción, generalmente va este procedimiento que hemos visto, el procedimiento de deslinde y titulación de comunidades campesinas, que exige el tema de la presentación de las actas de colindancia, ¿no? Suscritas por la comunidad y todos sus colindantes, sean otras comunidades, propietarios privados, inscritos o no inscritos, ¿no? También tenemos el tema del plano en conjunto, que es el plano levantado por el equipo técnico del gobierno regional, georreferenciado, ¿no? A la red geodésica en el sistema WGS 84, debidamente visado por todos los integrantes de este equipo técnico responsable del levantamiento de este plan en conjunto. Y la memoria descriptiva, autorizada también por los funcionarios del gobierno regional. Y hemos dicho que estos tres elementos son los que van a permitir el tema de la inmatriculación del terreno de la comunidad campesina, como parte justamente de esta función que tienen los gobiernos regionales de poder inscribir estos territorios. Muy bien. Pero también hemos visto situaciones donde las comunidades campesinas cuentan ya con documentos de propiedad, por ejemplo, los títulos. Un título verde donde se le otorgó 3.000 hectáreas de un terreno, pero que no llegó a inscribirlo en el registro. Entonces, estos títulos otorgados por entes competentes en el tema de formalización rural pueden de alguna manera inscribirse directamente en el registro, para lo cual se necesita copia de ese documento de propiedad, el título de propiedad otorgado por el ente competente, y también un plano debidamente georreferenciado, ¿no? A la red geodésica, en este caso en WGS 84, ¿no? En este caso visado por la Dirección Regional Agraria, que permita justamente el tema también de la inmatriculación. Es decir, el título y este plano visado por el gobierno regional permite el tema de la inmatriculación de los títulos con que cuenta el gobierno regional. Acá no son constancias de posesión, acá son títulos que ya cuenten el gobierno regional, que en su momento el Ministerio de Agricultura las otorgó a esa comunidad, pero no lo llegaron a inscribir. Entonces, aquí es el momento que podrían regularizar este tema de esta inmatriculación en mérito a ese documento de propiedad. Muy bien. Ahora, pero también hay situaciones donde terceros, propietarios privados, empresas privadas, empresas mineras, podrían ceder áreas a las comunidades campesinas, transferir áreas en propiedad. Entonces, se da una tercera situación donde también terrenos que se pueden inmatricular, adquiridos por el derecho común, ya sea por donaciones o compraventas de estos terrenos a terceros, donde esas escrituras públicas, esos documentos, que tengan relación o relevancia conforme al artículo 2018 del Código Civil, pueden ser materia de inscripción, para lo cual se exige que aparte del instrumento público, se cuente con un plano georreferenciado en el sistema WGS 84, contenido dentro de este documento con los linderos determinados del área. Es decir, este plano tiene que guardar concordancia con la escritura pública y estar debidamente visado, ¿no? Por el gobierno regional. Ustedes saben que el gobierno regional tiene una serie de servicios no exclusivos, el tema de visación de planos para poder inmatricular o generar una inmatriculación de estos terrenos.
Entonces, ahí se generaría una suerte de visación para efecto de inmatricular este terreno debido justamente a la inscripción de este instrumento público, que puede ser una escritura pública conforme al 2018 del Código Civil. Muy bien. Para lo cual, para realizar estas inmatriculaciones, de los tipos de inmatriculaciones que hemos visto, es necesario que se realice un análisis registral, un informe técnico de catastro. Es decir, que el equipo de SUNAR, el equipo de bases gráficas, ¿no? De la base gráfica registral, realice un análisis del territorio, del área que se pretende inmatricular, ¿no? Presentándose varias situaciones, ¿no? Si en el registro de pruebas se encuentra inmatriculado en todo o en parte el área del territorio de la comunidad, indicando en las partidas los predios afectados y el grado de su proposición. Es decir, le va a informar al solicitante, al presentante de título, qué superposiciones tiene esta área. Y ahí viene la alternativa de poder excluir esas áreas o de alguna manera ya iniciar un proceso de alguna manera de mejor derecho, ¿no? Ahora, dentro de estas acciones podrían generarse también superposiciones con otros territorios de otras comunidades o también con el tema de áreas de servidumbre, incluidas dentro de las comunidades campesinas. Entonces, el informe catastral tiene que ser de alguna manera completo en su detalle. No puede tener aspectos generales como posiblemente, probablemente exista superposición. No, tiene que ser concreta la superposición y definir la partida registral con la cual se están superponiendo este terreno que se quiere inmatricular. Toda indicación genérica o de alguna manera no muy certera automáticamente permite el tema de la inmatriculación del terreno comunal, validando el tema de la rogatoria, ¿no? Para su inscripción en el registro. Entonces, lo que se necesita acá es una certeza por parte del registro, de la base gráfica registral, que permita determinar el grado de superposición con una partida, dos partidas o con otros terrenos comunales. Pero siempre tiene que haber una certeza, una precisión, y ustedes saben que los certificados de búsqueda catastral o estos CBC, automáticamente en la última hoja del informe aparece un plano donde está graficada el tema de la superposición. Entonces, ahí es donde el presentante del gobierno regional tendrá que tomar una decisión con respecto a esos territorios. Por supuesto que pueden ocurrir diferentes situaciones. Puede ser que eso sea una superposición solamente gráfica y no física. Puede ser de que esa propiedad sea fraccionado y no esté en esa posición, que las coordenadas establecidas sea una digitalización y no sea una ubicación de alguna manera georreferenciada. Es decir, una serie de situaciones que podrían ser absueltas en el momento de poder ver la observación y levantarla. Muy bien. Entonces, pero hay otras situaciones donde se discute mucho el tema de que muchas comunidades campesinas actualmente están transfiriendo derechos y acciones. Y entonces, esta, digamos, transferencia de estos derechos de acciones genera de que el predio que en realidad era considerado como propietario único a una comunidad campesina, ahora aparezcan una lista de copropietarios. Es decir, la comunidad campesina de Ámbar más 200 copropietarios. Entonces van a haber situaciones de este tipo, especialmente en comunidades ubicadas en el Cusco que tienen esta situación donde hay una suerte de adquisición de derechos y acciones sobre territorios de comunidades campesinas, generándose grandes complejos urbanísticos, grandes habilitaciones urbanas, que hasta la fecha no pueden ser independizados los lotes debido a este problema de la transferencia de cuotas ideales o derechos de acciones dentro de territorios de comunidades campesinas. Ahora, la norma permite el tema de la venta o transferencia de cuotas ideales o derechos de acciones de comunidades campesinas, sí, para lo cual el registro ha puesto una serie de condiciones. Previamente, antes de la inscripción, se tiene que reiterar el pedido de que si se trata de una parte material del terreno de la comunidad que se va a independizar o si se están transfiriendo derechos y acciones. Entonces, esta situación trata de salvar justamente los efectos de generar una partida de comunidad campesina con múltiples titulares, como se viene generando en los ejemplos que he puesto, tema de Cusco. Muchas comunidades tienen esta característica. Y que lo que pide, de alguna manera, que las comunidades conserven justamente esta autonomía. Entonces, lo que más, digamos, apropiado para estos casos es que independicen esas áreas y las transfieran a aquellos, de alguna manera,
adquirientes que necesitan autonomía sobre esas áreas para no ser considerados como terrenos de comunidades campesinas, sino comportarse como propietarios privados, ¿no? Como parte, de alguna manera, del proceso. Entonces, esta calificación de la transferencia de cuotas ideales o derechos acciones es una función de carácter registral que tiene por objetivo evitar que se continúen dando estas situaciones de ventas de derechos de acciones, para lo cual el registrador va de alguna manera observar estas transferencias, indicando que el presentante aclare si se trata de una venta de parte material, una determinada área, o si se trata de una venta de derechos de acciones que permitan pues inscribir una copropiedad conjuntamente con la comunidad campesina, ¿no? Entonces, acá hay una especie de aclaración que se debe hacer en este proceso. Por ejemplo, acá hay un tema de una transferencia de titularidad, donde la Dirección Regional de Salud ha independizado un área de una comunidad campesina. Ahora, como hemos dicho, esta, digamos, esta posta médica, este predio del Estado, ha iniciado un proceso de expropiación sobre el terreno comunal. No, ha iniciado un proceso de saneamiento físico legal. Ahí ven el Decreto Supremo 130/2001F, que es el procedimiento que permite el tema de la independización de lo que son infraestructuras públicas de terrenos comunales sin necesidad de expropiación. Es una independización directa, sin necesidad de pagar un justo y precio a la comunidad campesina, como parte de alguna manera de las competencias. Eso actualmente está recogido en la ley de la SBN, la 29151, y su reglamento el 08/2009 vivienda, 2019 vivienda, por la cual se permite aplicar el procedimiento especial de saneamiento físico legal, que también aplican, en este caso, pues el tema del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otras entidades para efecto de adquirir terrenos o territorios o parte de terrenos de los territorios de las comunidades campesinas. Entonces, es una situación que se está dando a nivel nacional. Pero en el caso de Provías Nacional y otras entidades para infraestructura pública, sí está aplicando el tema de la 1192 trato directo, y el tema de expropiación, pagando el justo y precio, en este caso, a los titulares de las comunidades campesinas. Es un elemento adicional en este proceso. Como ven, acá está la independización anterior que hemos definido, y se genera el remanente en la partida de la comunidad campesina y el área independizada en otra partida registral. Y es de alguna manera lo actual que se está dando en el tema de comunidades campesinas. Muy bien, hemos llegado, muy bien, abrimos ahora el tema de las preguntas, dejamos el espacio para las preguntas para poder aclarar algunos temas en esta parte de la exposición. Sí, dejo las preguntas, y la primera pregunta que está acá en el chat es Gina Ramos, levantó la mano. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas Tengo noches. dos preguntas. La primera, en las actas de colindancias, a suscribir con, valga la redundancia, con los colindantes, ¿es necesario la presencia del gobierno regional? Claro, necesariamente tiene que ir el equipo de trabajo supervisado liderado justamente por el supervisor, quien va a dar fe de justamente estas actas, porque va a tener que descubrir, hacer un informe, tomar las actas, llevarlas y ver que tengan los poderes necesarios para suscribirlas. Necesariamente tiene que haber un control en la firma de las actas, porque eso podría acarrear nulidad futuro. Esas actas tienen una formalidad que se tiene que ser respetada, y este equipo de trabajo supervisado tiene que liderar esa suscripción. Bien, gracias, doctor. La segunda, la disposición mediante compra-venta de las comunidades campesinas, se indica que puede ser por acciones y derechos o por área, pero por lo general en las minutas, cuando son terrenos sin independizar de las comunidades campesinas, se vende por acciones y derechos, pero para salvaguardar, pienso, el interés del comprador, pues se indica el área a través de la memoria descriptiva, ¿no? Se hace un vaciado de qué cantidad significa el porcentaje que se está vendiendo, pero leo ahí que no se inscriba no se inscribe de esa manera. Así es, O estoy justamente. equivocada.
Así es, lo que tú indicas, Gina, es cierto. Lo que pasa es que ahí se está vendiendo derechos y acciones, una representación, el 0,05% de derechos de acción de la comunidad. Independientemente que tenga un área en parte material indicada en la minuta, no, eso no define que esa área físicamente le corresponde a esa persona. Correcto. La única forma que le corresponde a esa área representativa de los 0,5 es a través de un procedimiento de división y partición, que tiene que darse ya por mutuo acuerdo entre la comunidad y este titular o a través de un proceso judicial. Pero no es de que automáticamente el derecho de acción genere una parte material definida del terreno, ¿correcto? Pero entonces, todas las ventas de los terrenos comunales que no están independizados, tendría que ser solo por acciones y derechos. O, Mm, o, o solamente diría compra-venta de bien inmueble y hago el vaciado de la memoria descriptiva. eh, Así. Pero por eso te digo, puede estar en la escritura sí, pero al momento de la inscripción va a generar el registro solamente la inscripción de derechos y acciones. ¿Me entiendes? No va a haber una parte material. Es decir, ese predio lo va a anotar en la partida matriz, no va a generar una independización, ¿correcto? Entonces, cuando tú quieras inscribir una fábrica o generar una hipoteca, no vas a poder generarla con respecto a un área independizada, vas a tener que generarla sobre tus derechos y acciones y vas a estar ligado a esta comunidad. Y un ejemplo, si en caso la comunidad, después de haberte vendido derechos de acciones, quisiera vender parte material a una empresa minera, no va a poder a menos que tú participes en esa compraventa. Si no, no va a poder transferir parte material a esta empresa minera. Y así tendrían que participar los 200 copropietarios para que la comunidad pueda transferir. Es decir, al momento de dar derechos de acciones, automáticamente la comunidad de alguna manera se liga a los demás copropietarios para un tema de disposición, transferencia o cualquier otro acto jurídico que quiera realizar. De lo que se concluye que mejor se tendría que hacer por área determinada. Exacto. Entonces, en ese momento la venta tiene que ser de parte material. No te exige pues, poner remanente, solamente el área material que vas a definir, para lo cual esos 200 metros, esos 2000 metros o esas 5 hectáreas tienen que estar definidas con un plano georreferenciado. Y esos datos técnicos voltearlos o ponerlos en el La acta, minuta. en el acuerdo comunal de los dos tercios para poder independizar posteriormente. Así es. Muy Bien, bien. doctor, Ok, gracias. ok, muy bien. Hugo, su pregunta, por favor. Hugo, Hugo, encienda su micrófono, por favor. No está Hugo. Entonces, Pavel, Pavel, active su micrófono, Pavel. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, una consulta. Yo tengo una comunidad campesina. Pavel, ¿puedes subir tu micro? Sí, puedes Ah, subir tu volumen, por favor, no escucho muy bien. ahora se me escucha, doctor. Sí, perfecto, ahora está perfecto. Soy miembro de una comunidad campesina que ha ¿Correcto? sido reconocido tanto su personería jurídica como su territorio comunal mediante una resolución directoral en el año 1997. El detalle es que este plano no está georreferenciado y también nos causa la sorpresa de que la resolución directoral donde nos adjudican el territorio comunal tampoco se encuentra inscrito en el registro de predios, pero nuestra personería jurídica sí. Ahora, si nosotros contamos con esa resolución en físico, o sea, el documento en físico lo tenemos en nuestro poder, que es la resolución directoral donde nos reconocen las 1.300 hectáreas y también nos dan un pequeño dibujo de lo que sería nuestro territorio comunal, pero si esta no se encuentra en el registro, ¿qué procedimiento debemos seguir para que se logre su inscripción? Si esta resolución, el contenido es el otorgamiento de un derecho de propiedad y hay una propiedad extrarregistral que tendría que ser saneada o verificada por el gobierno regional. ¿Por qué? Porque esta resolución generalmente tiene una serie de consideraciones técnicas antiguas, el tema de los linderos, el área, etcétera, y aparte tiene que tener un contenido de un plano que defina justamente
esta área que se pretendía en su momento inmatricular. Generalmente, antiguamente, se emitía la resolución y también se emitía el título. Y este título es el que iba al registro conjuntamente con el plano que he mencionado, un plano que definía el lindero en una carta nacional dibujada con un plumón y que eso permitía la inmatriculación. Entonces, acá hay una suerte de que este procedimiento no ha concluido y quien tendría que concluir el procedimiento es el gobierno regional. Entonces, mi comentario sería de que se presente este documento en copia certificada al gobierno regional y que se continúe con el proceso de formalización, porque se supone que ya terminó el proceso de levantamiento, esa resolución ya reconoce un derecho y falta su perfeccionamiento en el registro de la propiedad. Y eso tendría que hacerlo, en este caso, el gobierno regional. Correcto, doctor. Sí. Doctor, otra consulta. Tratándose como se observa en la imagen de la diapositiva, Ujú. tratándose de una inscripción de dominio a favor de las normas de saneamiento y propiedad estatal, ¿es posible utilizar un acta de asamblea comunal, ya sea de comunidad campesina nativa, para formalizar el acto de transferencia por donación a favor de una entidad del Estado? O sea, Ya. esta acta de donación podría ser título suficiente para poder iniciar acciones de formalización a favor de una entidad pública. Pavel, tocas un tema muy discutido a nivel de SBN. En realidad, desde mi punto de vista, esa acta, digamos, una donación realizada por el presidente o algún comunero de una comunidad campesina, no da mérito a un tema de una transferencia de propiedad por parte de la comunidad, debido a que no guarda la formalidad. Y la formalidad es la asamblea comunal con los 2/3. Entonces, en este caso, ese documento más bien corresponde a una entrega de posesión. Y la posesión no te da mérito a independizar el predio. Esa es una tendencia. Pero lo que pasa es de que, ¿qué es lo que se inscribe en registros, no? Con la antigua ley, la 130 y la actual. En realidad lo que se inscribe es la declaración jurada. Es la declaración jurada que hace el funcionario público, por ejemplo, del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud, indicando de que él es titular y que el mérito de ese documento le da la titularidad. Entonces, lo que toma el registrador es la declaración jurada, no analiza el documento. Y hay muchos casos que se han independizado terrenos de comunidades campesinas para infraestructura, para este tema de los equipamientos, tomando como referencia documentos que no tenían la formalidad de poder transferir derechos de propiedad a favor del Estado. Motivo por el cual ahí sería un tema de materia de impugnación a nivel, digamos, de entidad, en este caso el controlador de los bienes del Estado, la SBN, de pedir de alguna manera las consultas necesarias si ese documento guardaba la formalidad para poder independizar dentro del marco de la 130 o el actual marco legal. Por eso, ahí de alguna manera habría que sacar el archivado, ver lo que dice la declaración jurada y analizar y hacer las consultas al SBN. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Osvaldo, ¿quién sigue? Hugo Pinchi. Hugo, su pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches, Hugo. Sí, disculpa, quería preguntar. Bueno, yo tengo un predio eh, aquí en Tarapoto, la cual se me ha quedado por sucesión intestada. Mi papá falleció. Entonces, la cual a mi papá en vida le tocó un ingeniero. Nosotros tenemos un terreno de ubicación rural y el ingeniero obró de mala fe, pues, ¿no? Entonces, le hizo un plano en la BGR, la cual donde no figura exactamente donde en realidad es. Entonces, yo ahora que en vida lo tengo el terreno, yo quiero venderlo, pero no lo puedo vender porque en la BGR está mal. Entonces, ¿cómo haría yo para tergiversar todo lo que ya está en la BGR? O, porque yo ya he entrado los documentos de memoria descriptiva, entonces las memorias descriptivas antiguas, yo me guío de esas, pues. Ujú. Entonces, de esas memorias descriptivas antiguas del gobierno regional, las quiero inscribir, pero ¿cómo haría yo para borrar lo que ya está en registros públicos? Ya, lo que pasa acá que el tema de la competencia del BCR, la base gráfica registral, va de la mano con la competencia que tienen las entidades formalizadoras, en este caso el gobierno regional.
tiene un procedimiento que se llama el procedimiento de prevalencia de la información catastral. Entonces, dentro del manual, dentro del reglamento de la 31145 existe un procedimiento que se llama el procedimiento de actualización catastral. Y eso podría de alguna manera solicitarse para que se actualice el catastro, de que la ubicación que tiene ese predio en realidad no es la conforme a la realidad y nuevamente se haga el levantamiento y se actualice el tema del catastro. Y esa información catastral va a reemplazar, este nuevo levantamiento va a reemplazar a la información que figura en el BCR y va a actualizar el predio para efecto de que puedas realizar los actos registrales necesarios. Entonces, por ahí empezaría tu pedido, ¿no? Directamente al gobierno regional para el procedimiento de actualización catastral. Eh, Perfecto. Esto sería también una petición con actitud de un abogado o notarial. No, no, para esto necesitas necesariamente contar con un verificador catastral. El procedimiento no exclusivos te pide, pues, de alguna manera que contrates un verificador catastral para que presentar los documentos, porque hay unas solicitudes con ciertos requisitos que te piden, pero generalmente son elaborados por un verificador catastral. Correcto. Muy bien. Perfecto. Muchas Ok. gracias. Osvaldo, su pregunta, Osvaldo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Tengo dos preguntitas. La La pri- primera es, usted manifestó que, por ejemplo, el Ministerio de Salud hizo un saneamiento físico legal sin llegar al proceso de expropiación, ¿cierto? Ujú, así es. Muy bien. Eh, esa resolución, la 130-2001, FI creo, Ujú, sí, ¿cierto? No contravendía o no contravendía con el artículo 70 de la Constitución que nos habla de la inviolabilidad de derecho de propiedad, donde sí constitucionalmente obviamente protege la propiedad, ¿cierto? Lo cual correcto. indica que solo puede ser la propiedad privada, puede ser expropiada, ¿no? Y con un pago efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por eventual perjuicio. Eso dice Ujú, el artículo 70 de la Constitución. Entonces, no habría ahí un conflicto en este caso porque estamos hablando de una norma constitucional, obviamente prima sobre normas, sobre elementos, bueno, de menor jerarquía. Y mi pregunta era esa, mi inquietud, ¿no? ¿Por qué se puede realizar un saneamiento físico legal sobre un predio comunal considerando solamente la independencia directa, ¿no? Por sí. parte de esta entidad. Eso sería la Muy- primera. te contesto la primera, Osvaldo, ¿eh? Si no, Ok. primero y debemos la segunda pregunta. Mira, a ver, lo que tú dices es cierto, ¿no? Es decir, hay una protección constitucional de derecho de propiedad, no solamente para las comunidades, sino para la propiedad privada. Motivo por el cual esta 130 y anteriormente la 26512 se creó para sanear propiedad estatal. Y ese es el principio, sanear propiedad estatal. Entonces, cuando se habla de propiedad estatal con estas normas, era de que la entidad del Estado para sanear podía darse casos donde un tercero, un privado o una comunidad le podía haber donado esos terrenos con las formalidades necesarias, por supuesto, ¿no? Con el acta de asamblea, todo, y le dona a través de esta acta de asamblea comunal donde se especifica la donación con el acuerdo de la mayoría, mayor a dos tercios, para transferir. Ese documento en realidad ya era una transferencia de propiedad al Estado. Estas normas se refieren a esos documentos, correcto. Mm, El marco legal está bien establecido si se daba esa condición, motivo por el cual, para evitar el tema de la emisión de un contrato de compraventa y posteriormente una escritura pública, se llegó al caso de que este procedimiento, como era especial para el Estado, solamente se exigía la declaración jurada del funcionario que indique que ha adquirido el derecho de propiedad para que opere a nivel registral esta independización, ¿no? Esa declaración jurada suplía justamente las imperfecciones que podría haber tenido ese título, asumiendo la responsabilidad. Por eso se creó este tema. El procedimiento actual ha variado ahora. Si bien es cierto, se puede utilizar estos mecanismos ya mucho más certeros de transferencia de propiedad comunal, actualmente hay una premisa, dice, si el centro educativo estuvo antes del procedimiento de titulación de una comunidad, el Estado ya no necesita ningún documento, sino automáticamente se excluye o se desmembra ese terreno a favor del Estado. Esa es la condición actual que hay.
Y si el colegio fue después, sí se necesitaría un documento de transferencia de propiedad para perfeccionar la independización. Es decir, ahora hay dos condiciones en el nuevo marco legal de la 29.151 y su reglamento. ¿Correcto? Muy bien. Segunda pregunta, Osvaldo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Excelente. La otra pregunta era, doctor, mire, eh, quizás me salgo de la esfera comunal, pero cuando hablamos en este caso de los gobiernos regionales, tengo un caso y solamente mi pregunta es concreta. Mediante una resolución directoral, en su parte resolutiva, en uno de sus artículos, indica que autorizan a la Comisión de Disolución y Liquidación de una sociedad que en uso de sus facultades extienda los contratos de transferencia a cada uno de los beneficiarios una vez concluido el proceso judicial existente. Ya se acabaron los procesos judiciales, ¿ok? Esta es una resolución directoral emitida por el GORE Junín, lo cual, como ya se acabó este proceso, ya que fue que lo ganaron la sociedad, en este caso Sescahuide, sus beneficiarios, como indica tal resolución, que son ex trabajadores que no han cobrado su liquidación y están solicitando un predio que aquí indica un área de 32 hectáreas. Entonces, la pregunta es, ¿ellos pueden solicitar al gobierno regional la delimitación de hitos de esta área? A ver, vamos por partes. Acá la titularidad registral la tiene todavía la CAUIDE, ¿no? Aquí hay un tema. Cahuide le compra a un privado, este privado tiene la inscripción registral. Solo hicieron un contrato notarial, perdón, una escritura pública, pero no lograron escribirlo, Correcto. ¿ya? O sea, el titular registral es el que le ha vendido a la sociedad 6 Cahuide, ya que era Ya. una sociedad conformada por 28 comunidades campesinas y bueno, a nivel centro y por el tema del terrorismo se disolvió y desapareció en las épocas obviamente un poco trágicas de nuestro país. Pero bueno, el asunto es de que ellos lo compraron y una comunidad campesina le hace un proceso de mejor derecho, luego de reivindicación, pasan 10 años y la CESCAUIDE logra ganarles en las tres instancias el proceso. Entonces, esta resolución directoral emitida por el Ministerio de Cultura aquella vez en el año 1990, Junín, indica, por eso repito, como ya esta sociedad se disuelve, luego pasa a la tercera etapa de liquidación, se forma una comisión y le dice, bueno, una vez que acaben los procesos, usted, comisión de disolución y liquidación, en uso de sus facultades, extienda los contratos de transferencia a cada uno de los beneficiarios. Entonces, como toda sociedad se extingue, se liquida, tiene que terminar de cumplir las obligaciones que tiene con sus acreedores. En ese sentido, estos ex trabajadores que no han sido liquidados reclaman ese predio y son reconocidos por el mismo gobierno regional con dos resoluciones administrativas el año pasado. Pero la pregunta es, ellos, este artículo indica dejar en reserva la extensión superficial de 32.310 hectáreas. Esa medida, ellos dicen, bueno, queremos gobierno regional que usted nos nos haga el trabajo, solicitamos que usted delimite con hitos el área que indica en esta resolución directoral. Entonces, mi pregunta específica, doctor, es, ¿qué norma me ampararía o no? Porque estamos hablando obviamente ya de un predio privado, pero entendemos de que el tracto, o sea, el antecedente es que hay una resolución directoral donde me indica que son 32.010 Claro. hectáreas. Ok. Entonces, es función del gobierno regional decir, bueno, no sé, es privado y no puedo, o en su defecto sí, bueno, se emitió esta resolución directoral por el gobierno regional, entonces puedo yo ir a delimitar con hitos el área que yo indico en esta resolución directoral del año 90, o no, o qué norma Ya. me ampararía, doctor. Eso sería Ok. mi pregunta. Muchas gracias. Ok. Ahí habría una pregunta, Osvaldo. Estas personas nunca recibieron entonces el contrato de adjudicación por parte de la comisión liquidadora. Si es así, de alguna manera son poseedores. La segunda pregunta que te genero es, ¿esta persona tiene posesión de los terrenos? Si no lo tiene, es un terreno de alguna manera que no está en posesión de los mismos. Hay que delimitar un área. Y si es una delimitación por una resolución, esa resolución tendría que ejecutarse. Tendría que hacerse la presentación al gobierno regional para la ejecución de esa resolución. Si en el articulado, en la parte considerativa, está que el gobierno regional va a redefinir o definir esas áreas como parte de su catastro, ¿no? Como parte de la función catastral que tiene. Entonces, eso estaría
de alguna manera condicionado en el reglamento de formalización rural. Existe uno de los artículos que indica de que el gobierno regional parte de su función en la función catastral y parte de la función catastral es determinar estas áreas que de alguna manera tienen la condición agrícola y podrían por ese medio, como parte de la función catastral de actualización, generar justamente esta definición de esta parcela, más aún que hay una resolución administrativa. Por ahí iría el tema, el marco legal, la 31145 y su reglamento en el tema de formalización rural, para efectos de regularizar este tipo de áreas. Podría ir por ahí el tema del pedido. Correcto, muy bien. Ok, Juan, su pregunta, Juan Acero, Doctor, buenas noches. buenas noches. Mi pregunta es lo siguiente. En la comunidad donde yo pertenezco, mis padres en el año 1979, desde ese año, obtuvieron algunos terrenos de cultivo, pero todo ese área eh, de cultivo que nosotros tenemos está dentro de una comunidad campesina que fue creado luego de la adjudicación de esos terrenos de mis abuelos aún. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo independizarlo ahora, teniendo también en consideración que esos terrenos lo poseo claro, lo poseo en la actualidad? Ujú. Esa sería mi pregunta. Ok, muy bien, Juan, buena pregunta. Lo que pasa acá, Juan, que ya se ha hecho un proceso de deslinde y titulación, se ha titulado a esta comunidad, por supuesto que se sea las publicaciones y todo lo que hemos visto en el tema del procedimiento para el deslinde y titulación. Y era el momento en que se podía presentar las oposiciones o de alguna manera los escritos impugnatorios con respecto a este procedimiento. No se hizo y actualmente tú tienes un derecho de posesión, ¿no? Sobre esos terrenos y el tema de la titularidad registral es de la comunidad. ¿Qué queda? Si tú tuvieras esos documentos de tu abuelo, esas escrituras públicas antiguas, podría generarse un procedimiento ya de carácter judicial, de un procedimiento de mejor derecho sobre esos territorios comunales, para de alguna manera definir de que esos terrenos ancestralmente pertenecían a tu familia y que no debían haber sido considerados dentro de este tema del deslinde y titulación. Entonces, por ahí podría ir una de las salidas. ¿Por qué? Porque la posesión pura no determina un tema de prescripción o un procedimiento de abandono dentro de terrenos comunales, salvo que sea un terreno de comunidad de en costa, que sí hay un procedimiento de abandono por la posesión física de terrenos. La norma en tema de comunidades de costa antes de los 2000 metros exige una posesión mayor a 5 años para poder activar el procedimiento de abandono de terrenos comunales de comunidades campesinas de costa. Es el único procedimiento. Para comunidades de sierra y selva no hay un procedimiento definido así. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Bueno, señores, hemos concluido con la capacitación el día de hoy. La próxima clase ya la tenemos definida para el día 16 y vamos a continuar como ahora también viendo el tema de comunidades nativas. Por mi parte, muchas gracias. Muy agradecido por las preguntas muy interesantes y hasta la próxima clase.